Hola, buenos días a todos. Yo soy Rafael Martínez, como ya sabéis, soy el tutor del curso que estáis realizando sobre fabricación aditiva. En esta masterclass que va a dar lugar ahora vamos a ver algunas diferencias entre las impresoras 3D y los sistemas de producción 3D. Además vamos a ver qué es realmente una impresora 3D y cuál es el término para el que se suele utilizar, que es erróneo, como vamos a ver ahora. Y pues nada, vamos a hablar un poco de la fabricación aditiva, algunas ventajas que tiene, algunos campos de uso en los que se aplica, etcétera. Es una masterclass muy ligera, pero yo creo que es interesante, ¿no? En el que vamos a ver muy poquita cosa, ¿no? Vamos a ver pocas cosas nuevas. Simplemente pues vamos a aclarar un poco los términos, vamos a ver algunos ejemplos y poco más. Como ya digo, una masterclass cortita, ligera y espero que os resulte al menos interesante. El término impresora 3D, a pesar de ser el término más empleado para definir la fabricación aditiva, ya que es el que solemos emplear en el día a día, no es el más correcto para ello, ¿vale? Realmente, como vemos aquí la pregunta que nos dice si es el término más correcto para definir la fabricación aditiva, pues la respuesta es que no, ¿vale? La impresora 3D no es realmente toda la fabricación aditiva, no abarca toda la fabricación aditiva, como vamos a ver justo ahora, la fabricación aditiva abarca mucho más que solo la impresora 3D. Y este término, el término impresora 3D, simplemente es un apartado, por así decirlo, de la fabricación aditiva, ¿vale? Una parte de este tipo de fabricación. Como ya he dicho, lo vamos a ver ahora aquí, ¿no? La fabricación aditiva engloba todos los sistemas de producción que se produzcan capa a capa, y no solamente la impresora 3D. La impresora 3D es un sistema de producción que produce o fabrica objetos capa a capa, pero no es toda la fabricación aditiva, es la impresora 3D. Como vemos aquí, la fabricación aditiva no solo construyen con plástico o resina, como sí ocurre con la impresora 3D, ¿no? Que solamente emplea este tipo de productos, ¿no? Plástico, resina o algunos derivados. Y existen equipos de fabricación aditiva que trabajan con muchos materiales, como pueden ser pues, los metales, con cerámica, con algunos tipos de cera e incluso con papel. La lista es más elevada, ¿no? Hay más amplia la lista, hay más materiales de los que se usan. Pero bueno, en cuanto a los metales, se usa un sinterizador láser, al igual que para cerámica, que es un sinterizador láser selectivo de cerámica. Para producir con cera se recurre al inkjet. Para el papel, fabricación de objetos por laminado, etcétera, ¿no? Bueno, ya como ya he dicho, es mucho más elevado, mucho más amplio, pero simplemente pues para ver un poco la diferencia entre la impresora 3D y la fabricación aditiva, ¿no? La impresora 3D simplemente es una parte de este tipo de fabricación. En cuanto al uso de plástico y resina en la fabricación aditiva, vamos a ver cuáles son las principales aplicaciones, las vamos a ver justo ahora, ¿vale? Y nada, pues vamos centrando un poquito en este tipo de materiales para la fabricación aditiva. Y al igual que he dicho antes, que toda la fabricación aditiva no es solamente impresora 3D, toda la fabricación que se produce con plástico y resina tampoco es solamente de impresora 3D, ¿vale? Hay otros sistemas de producción que también utiliza este tipo de material, además de poder usar otros más. Como vemos aquí, en cuanto al uso de plástico y resina en fabricación aditiva, se pueden distinguir dos partes, ¿no? Por así decirlo. Por un lado tenemos la impresora 3D y por otro lado tenemos los sistemas de producción 3D, que son otros tipos de impresoras. Son mucho más complejas, mucho más grandes. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia ahora más tarde, pero bueno. En concreto, lo que quería comentar con esta diapositiva es que podemos realizar una pieza para un uso final, ¿no? Una pieza de lo que sea, a partir de un prototipo. La diferencia es que la pieza se realiza realmente con un sistema de producción 3D y el prototipo es lo que se realiza con la impresora 3D, ¿no? Entonces, pues, en estas dos sistemas de producciones, tanto la impresora 3D como otro sistema de producción 3D, en conjunto es lo que realiza el trabajo final. Por un lado se hace el prototipo, por otro lado la pieza para uso final. Y en cualquier caso, todo esto es parte de la fabricación aditiva usando plásticos y resinas. Como vemos aquí, la impresora 3D, ¿no? El 3D Printing, no solamente sirve para el prototipado, ya que, bueno, todo el mundo sabemos, o todo el mundo habremos visto, que se realizan otro tipo de productos, ¿no? Otro tipo de objetos, ¿no? En el día a día, de uso cotidiano, por ejemplo, realizado con impresoras 3D. Pero en cuanto a un uso industrial, por así decirlo, ¿no? Una construcción a gran escala, el 3D, en la impresora 3D, se usa prácticamente para hacer prototipos. Pero bueno, dicho esto, ¿hasta dónde podemos llegar en nivel de producción con 3D?
Pues como vemos aquí, el uso de la impresora 3D o de otros sistemas de producción 3D es muy amplio, ¿no? Y vemos que se pueden construir muchas piezas distintas, ¿no? Distintos tipos de piezas para distintos tipos de uso. Pues como en una ala de avión, como vemos aquí, algunos tipos de tapadera, materiales de construcción, de fontanería, etcétera. Vemos que el uso que tiene es muy amplio. Ya no solamente de impresora 3D, como he dicho, sino de otros tipos de sistemas de producción 3D. Las principales diferencias que aparecen entre impresoras 3D y sistemas de producción 3D son las que vemos aquí, ¿no? Bueno, en cuanto a las aplicaciones ya lo hemos visto antes. Las impresoras 3D se usan prácticamente para prototipado, materiales de modelo, etcétera. Bueno, pero esto es a un nivel más amplio, ¿vale? A nivel doméstico, no de uso doméstico, pues podemos emplearlo para usar o fabricar piezas para nosotros. Pero cuando hay algo a mayor escala, el 3D, la impresión 3D, mediante impresora 3D, se emplea prácticamente como un prototipo. En cuanto a sistemas de producción 3D para su uso final, se realizan piezas para su uso final, como ya hemos visto antes. Y en cuanto a los materiales, tenemos pues que para impresoras 3D son un poco diferenciados, como ya hemos dicho, plástico y resina prácticamente. Y para el sistema de producción 3D tenemos una gama mucho más amplia. En cuanto al precio, pues las impresoras 3D son mucho más baratas, como vemos aquí, pueden costar entre 9.000 y 40.000 euros. Y los sistemas de producción 3D son bastante más caros, ya que superan los 40.000 euros de coste. En cuanto a la capacidad, pues el tamaño prácticamente, ¿no? Las impresoras 3D son más pequeñas, como vemos aquí, pues de 25 centímetros al cubo. Y los sistemas de producción 3D son mucho más amplios, llegando desde los 30 centímetros al cúbico hasta incluso casi un metro. Como vemos aquí, pues son piezas ya de un tamaño considerable, mucho más grande que la impresora 3D. En cuanto a su facilidad de uso, como ya he dicho antes, os lo he comentado al menos, las impresoras 3D pues, pueden ser usadas en casa, por ejemplo, por lo tanto no necesita de un usuario experto para utilizarla. Sin embargo, el sistema de producción 3D requiere de un operador cualificado, ¿vale? De un operador que sea experto a la hora de manejar este tipo de sistemas de producción. En lugar de trabajo, como si el usuario de la empresa 3D no tiene por qué ser experto, pues el ambiente puede ser tu casa, por ejemplo, en un ambiente de oficina o algo más estándar. Sin embargo, los sistemas de producción 3D requieren de laboratorio o de centros específicos de producción. En cuanto a una pequeña comparativa de los materiales para la impresora 3D y los sistemas de producción 3D, vemos aquí que la temperatura alcanzada de trabajo en la impresora 3D es un rango medianamente controlado, pequeño, entre 40 y 75 grados. Sin embargo, en el sistema de producción 3D el rango es mucho más elevado, ¿no? Las temperaturas alcanzadas son mucho más altas, llegando desde 87 grados, ¿no? Que bueno, al empezar de ser la más baja, por así decirlo, es mayor que la temperatura más alta alcanzada en una impresora 3D, y pueden llegar incluso a casi los 200 grados centígrados de temperatura, por lo que son temperaturas ya bastante más elevadas. Algunas ventajas comunes de usar tanto impresoras 3D como sistemas de producción 3D, ¿no? Como vemos aquí, pues son ventajas comunes, ventajas de usar ambos métodos. Es por un lado que evitan usar molde, utillaje y herramientas, ya que se realiza digitalmente. Reduce a unas horas la materialización de una idea de diseño. Esto es debido también a que, bueno, pues se realiza el diseño digital y se puede empezar a producir directamente tras realizar el diseño. Permite que los diseños y funciones sean más adecuados desde una primera construcción, ya que están diseñados específicamente para algo. Permite conservar la propiedad intelectual y evitar espionaje industrial, ya que, bueno, pues los planos o lo que sea lo tenemos más resguardado en ordenador. Y es más económico que otro sistema empleado para series cortas, ¿no? Cuesta mucho menos dinero que otro sistema de producción empleado para realizar la misma función, la misma pieza. Además, existe la posibilidad de postprocesado, de procesar una pieza después de haberla producido, pues realizándole, por ejemplo, un cromado, pintándola, puliéndola, etc. Y en cuanto a los campos de aplicación de la fabricación aditiva, son campos muy amplios, ¿no? Aquí vamos a ver simplemente algunos de ellos, algunos ya los conoceréis, aquí están, pues, bueno, los más comunes. En educación, para hacer piezas de educación, o incluso para estudiar la propia impresión 3D como parte de una asignatura, por ejemplo. En productos de consumo, ya sea una bota de fútbol como vemos aquí o cualquier otro tipo que podamos consumir. Productos comerciales, como pueden ser algunos juguetes o piezas de algunos juguetes o otros dispositivos. En automoción, pues para carrocería, para algunas piezas de chasis, etcétera. En arquitectura, tanto para realizar maquetas, moldes, planos o incluso para fabricar algunas piezas de arquitectura como tal, también se ha empleado.
Y algunas que son más complejas, por así decirlo, pues tenemos en ingeniería aeroespacial, ya que las piezas producidas son mucho más baratas que las que se producen de otra forma. En defensa se han llegado a producir algunas piezas muy importantes, como algunas alas de aviones o aletas, etcétera. Y en medicina, ¿no? En medicina aquí vemos un ejemplo que sería pues para unas prótesis de brazos, pero su uso es mucho más elevado, ¿vale? Se usa en prótesis internas, ya que son materiales biocompatibles o incluso en odontología que vemos aquí, ¿no? Por poner un ejemplo de su uso en medicina para producir aparatos dentales, etcétera. Y bueno, pues aparte de esto que vemos aquí, como ya digo, hay un campo de aplicación mucho más abierto, ¿vale? Muchísimo más campo de aplicación. Y nada, pues simplemente pues para haceros ver la diferencia que había entre impresoras 3D y otros sistemas de producción. Algunos ejemplos de ello, como ya hemos visto. Y nada, con esto termino la masterclass. Espero que os haya resultado interesante. Podéis comentarme cualquier cosa en el chat y en el foro correspondiente que se va a abrir. Y como ya he dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo.